En el video de conservación de la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas, mencionamos la importancia de las leyes de conservación, entre ellas la de la energía mecánica, que se cumple solo si las fuerzas internas actuantes sobre el sistema son conservativas, es decir, permiten la conservación bidireccional entre la energía cinética y la energía potencial. La conservación del momento lineal es mucho más general, válida aún si las fuerzas internas no son conservativas. También es importante la conservación del momento angular y de la carga eléctrica, que veremos más adelante. Pero en esta unidad es importante confrontar entre el momento lineal y la energía cinética. El teorema del impulso y el momento lineal dice que los cambios en el momento lineal de una partícula se deben al impulso, que depende del tiempo durante el cual actúa la fuerza neta. En cambio, el teorema del trabajo y la energía cinética nos dice que la energía cinética cambia cuando se realiza trabajo sobre una partícula. El trabajo total depende de la distancia en la que actúa la fuerza neta. En lo que sigue, nos introduciremos en los choques que, ampliamente definido, podríamos decir que se produce este fenómeno toda vez que existe una interacción vigorosa entre cuerpos con duración relativamente corta. Incluimos las bolas que chocan una mesa de pool cuando llegan a ponerse en contacto y tienen en los puntos de la superficie en común componentes de la velocidad normales a dicha superficie, diferentes una de otra. Así, las esferas de la figura 1 y 2 chocan, mientras que no lo hacen los de la figura 3, que marchan paralelos, ni los de la figura 4, que tienen componentes normales a la superficie, pero iguales. Los casos representados en la figura 1 y 2 corresponden al choque central, que se define como aquel en el que la normal común a las superficies de contacto pasa por los baricentros, que son puntos de aplicación de la resultante de un sistema de fuerza en dichas esferas. Lo mismo ocurriría en el caso de chocar una esfera contra una superficie plana, que esta sería una esfera de radio infinitamente grande. Pero mientras que el choque de la figura 1 es normal, o sea, el movimiento de los centros de las esferas se produce según la normal común a la superficie de contacto. El de la figura 2 se denomina oblicuo. Otra clasificación divide los choques en inelásticos y elásticos. Choque inelástico o plástico es el que se realiza entre cuerpos plásticos, en los que la deformación es permanente y no desarrolla en ellos reacciones elásticas que tiendan a destruir o disminuir la deformación. Es el típico caso de una pelota de nieve arrojada a un muñeco del mismo elemento, o el de una bala disparada contra un cuerpo que la aloja. Un choque así, donde los cuerpos quedan pegados, es un choque totalmente inelástico. Choque y deformación continúan, en este caso, hasta que las velocidades normales a la superficie de contacto se igualan. El conjunto continúa luego su movimiento con la velocidad final común alcanzada. Es un choque en el que la energía cinética total final es menor que la inicial. Despreciando la acción de las fuerzas exteriores del sistema frente al enorme valor de las fuerzas interiores que actúan durante el proceso, se cumple en este caso el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. O sea que
la cantidad de movimiento lineal antes del choque es igual a la cantidad de movimiento lineal después del choque. Es erróneo pensar que los únicos choques inelásticos son aquellos en que los cuerpos quedan pegados. En realidad, los choques inelásticos incluyen muchas situaciones en que los cuerpos no se pegan. Si dos autos chocan violentamente y rebotan, el trabajo efectuado para deformar las chapas y plásticos no podrá volver como energía cinética de los vehículos antes del impacto. A continuación veremos el choque normal totalmente inelástico o plástico. Dos esferas, como las de la figura, plásticas de masas M1 y M2 respectivamente, se mueven en la dirección horizontal X positiva hacia la derecha, con velocidades en la misma dirección y sentido, V inicial 1 y V inicial 2, constantes. Así, los momentos lineales y las velocidades solo tienen componentes en la dirección X. Supongamos que no actúan fuerzas exteriores sobre ellas y que las posiciones X inicial de la masa 1 es menor que la posición X inicial de la 2. Luego habrá choque solo si la componente V inicial de la masa 1 es mayor que la V inicial de la masa 2. Intentemos hallar las velocidades final o la velocidad final común del conjunto después del choque. De la conservación de la cantidad de movimiento, como habíamos visto, podemos escribir la siguiente igualdad. La masa inicial con su rapidez inicial, su componente, la rapidez inicial, más la masa 2 por la componente de la velocidad inicial, es igual a la suma de las masas una vez que queden pegadas por la velocidad final del sistema. Despejando, obtenemos esta igualdad. En el caso particular de una esfera plástica contra una pared, la masa 2 se hace infinitamente grande, por lo cual B va a tender a 0. Es decir, la esfera se aplasta contra la pared y permanece inmóvil. Calcularemos ahora la variación de energía cinética en el choque, como la diferencia entre la energía cinética después del choque menos la que tenía antes del mismo. Aplicando la definición de energía cinética, medio de las masas, la suma de las masas después del choque por la rapidez que alcanzan ambas masas, V al cuadrado después del choque, menos la suma de las energías cinéticas que tenían individualmente cada una de las masas antes del impacto. Si reemplazamos la rapidez final que habíamos obtenido en esta ecuación y aplicando o desarrollando y sacando factor común, obtendríamos, una vez distribuido también, esta expresión entre paréntesis. Pero como vemos, este primer producto se repite acá, pero con signo cambiado, por lo tanto se van a cancelar, lo mismo que para este. Y nos quedaría, estos dos se pueden adicionar, con signo negativo quedarían esta expresión, sacando por supuesto factor común M1 por M2, que está en todos estos términos. Si multiplico por menos 1 y divido por menos 1, el signo de la división queda acá, y el otro lo introduzco dentro del paréntesis, con lo cual todos estos van a ser positivos, y observándolo es una diferencia de cuadrados. Esta es la expresión final. Por lo tanto, la variación de energía cinética es menor que 0, y entonces la energía cinética después del choque es menor que la energía cinética antes. Se tiene pues una transformación de la energía cinética.
que ha de manifestarse fundamentalmente en forma de calor y trabajo de deformación. A continuación, con la ayuda de la resolución del ejercicio 843 del libro Física Universitaria de Sir Szymanski, volumen 1, 13ª edición, pasaremos a aplicar lo visto. El mismo dice: péndulo balístico, una bala de rifle de 12 gramos se dispara a 380 metros por segundo contra un péndulo balístico de 6 kilogramos, suspendido de una cuerda de 70 centímetros de longitud. Acá indica en qué parte del libro se encuentra este esquema. Calcule: A, la distancia vertical que sube el péndulo; B, la energía cinética inicial de la bala; y C, la energía cinética de la bala y el péndulo inmediatamente después de que la bala se incrusta en el péndulo. Ayudados del siguiente esquema, esta figura muestra un péndulo balístico. Sistema este que sirve para determinar la rapidez de la bala y consta de un bloque de madera pesada, de densidad conocida, y dos hilos de masa despreciable que la sostienen. La bala de masa MB minúscula se dispara contra el bloque de masa MP minúscula que cuelga como péndulo y tiene un choque totalmente inelástico con él. Después del impacto de la bala, el bloque oscila hasta una altura h, que es una altura máxima. Al analizar el evento, constatamos la existencia de dos estados bien definidos. El estado previo del movimiento del proyectil hasta la incrustación en el bloque y la posterior oscilación del conjunto sostenido por los hilos. Durante la primera etapa, en el antes, el proyectil se incrusta en el bloque con una rapidez tan elevada que este último no se mueve durante el impacto y no acusa cambio de posición con respecto a la posición inicial. Como el impacto es de corta duración, los hilos de sostén permanecen casi verticales, así que la fuerza neta externa horizontal que actúa sobre el conjunto formado por bala más bloque es insignificante, y la componente horizontal de la cantidad de movimiento se mantiene constante. La energía mecánica no se conserva en esta primera situación, porque hay una fuerza de fricción entre la bala y la madera, que es una fuerza no conservativa, que realiza trabajo. Así, para determinar la rapidez del conjunto en la primera etapa con todas las velocidades de igual dirección y sentido positivo, la conservación del momento lineal nos dice que la cantidad de movimiento lineal antes es igual a la cantidad de movimiento después. O sea, la masa de la bala por la rapidez de la bala es igual a la masa del conjunto más la masa del conjunto por la rapidez que adquiere el conjunto, bala más péndulo. Reemplazando valores que son datos en el problema, obtenemos la rapidez del conjunto, que es de 0,758 metros por segundo. En la etapa subsiguiente, luego del choque, las únicas fuerzas que actúan sobre el conjunto son el peso, que es una fuerza conservativa, y las tensiones en los hilos, que no efectúan trabajo. Por lo tanto, cuando el péndulo oscila hacia arriba y a la derecha, la energía mecánica se conserva. El momento lineal
no se conserva durante esta etapa porque hay una fuerza externa neta, la fuerza peso, y las tensiones en los hilos no se cancelan cuando los hilos están inclinados. En ecuaciones, la energía mecánica antes del impacto es igual a la energía mecánica luego del choque. La energía cinética de la bala más el péndulo es igual a un medio de la masa de la bala más la del péndulo por la velocidad de la bala más la del péndulo que obtuvimos en esta etapa. Su energía potencial gravitatoria con respecto a un sistema indicado en la parte inferior del bloque cuando este está en reposo es nula. Una vez que el bloque alcanza su máxima altura, su energía cinética será cero, porque su rapidez se hace cero, pero sí tiene acumulada energía potencial gravitatoria, que será la masa del conjunto, masa de bala más péndulo, por G por H. Despejando, obtenemos, una vez simplificadas las masas, que están en ambos miembros, el valor de H, que es de 0,0293 metros. En la energía cinética para la parte B de la bala es de fácil cálculo, se hace mediante su ecuación, y es de 866 Joule. Y por último, la energía cinética que nos pide el problema en la parte C del conjunto, inmediatamente después de que la bala se incruste en el péndulo, sería calculable mediante esta ecuación. Y da como resultado 1,73 Joule.